Apreciada familia, muy buenos días. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a este espacio de conexión con Dios. Para poder dar inicio, quiero invitarte para que tengamos una palabra de oración. Oremos. Padre bueno, te damos gracias en este día por cada una de tus bendiciones. Gracias, Señor, por la oportunidad de levantarnos, de ser conscientes de aquello que tenemos alrededor nuestro. Queremos pedirte, Señor, que en este momento nos dirijas, que podamos aprender acerca de tu palabra, de las promesas que hay en ella escrita para nosotros, para nuestra vida. Que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija, quien nos enseñe y sobre todo quien nos capacite para aprender a hacer tu voluntad. Padre bueno, acompáñanos y dirígenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien, el Señor les bendiga grandemente. Nuevamente bienvenidos a este importante espacio para cada uno de nosotros. Querida familia, hoy hablaremos acerca de una promesa, de un pacto. Todos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas quizás hemos hecho una promesa, quizás le hemos hecho una promesa a alguien que amamos, quizás le hemos hecho una promesa a alguien que es importante para nosotros, o quizás hemos prometido una mejor condición para alguien que necesita una ayuda de parte nuestra. Hay promesas que el ser humano cumple, hay otras que sencillamente no cumplimos, aunque muchas veces el ser humano pueda tener la disposición, la decisión, la entrega de prometer algo, algún beneficio. A veces como seres humanos fallamos, muchas veces nos equivocamos, a veces no somos quizás del todo conscientes de aquello que hemos prometido. Sin embargo, en la Biblia nosotros vemos diferentes momentos donde Dios hace promesas a los seres humanos. Dios, aunque es el ser supremo, el ser superior, aunque el ser humano debe buscar primeramente a Dios porque es el más beneficiado, nosotros vemos en la palabra de Dios que el Señor siempre tiene la iniciativa de buscar al ser humano para bendecirle. De allí que no solamente Dios viene a nuestro encuentro, sino que incluso deja promesas de restauración, de promesas de sanidad y diferente tipo de promesas en su palabra con el propósito de bendecirte a ti y a mí. Entonces, el punto central en esta mañana es que aunque nosotros necesitamos de la bendición de Dios, aunque debería ser nuestro trabajo, nuestra iniciativa buscar a Dios, Dios toma el liderazgo, Dios toma la iniciativa de acercarse a nosotros de alguna u otra manera para bendecirnos. De allí que tenemos diferentes promesas en las Escrituras. Estas promesas tienen el propósito de fortalecer nuestra vida espiritual. Estas promesas tienen el propósito de recordarnos las bondades de parte de Dios. Dios constantemente nos promete que nuestra condición de alguna u otra manera será mejor con la ayuda de Él. Hay una promesa que quizás es el centro de la vida cristiana, una promesa que se le hizo a un hombre. Nosotros conocemos la historia del patriarca Abraham. Abraham era alguien que vivía en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era un lugar donde no se conocía del Dios verdadero. Sin embargo, parece ser que Abraham, aunque no tenía el conocimiento de Dios, aunque quizás no tenía el conocimiento que tú y yo tenemos, Abraham era alguien sincero, era alguien que quería hacer lo correcto. En primera instancia, nosotros vemos que Dios llama a Taré. Esto lo vemos en en el capítulo 11 del libro de Génesis. Y Taré toma su descendencia, toma sus hijos y en primera instancia sale de Ur. Seguidamente, en el capítulo 12, Dios se acerca a Abraham y le hace un llamado. Capítulo 12 del libro de Génesis dice lo siguiente: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vemos dos aspectos muy importantes.
como lo hemos venido diciendo, la primera iniciativa, el primer acercamiento, aunque Abraham como ser humano necesita las bendiciones de Dios y debe ser Abraham quien busque la presencia de Dios, Abraham siendo un hombre sincero que quiere hacer lo correcto, aunque no tiene el pleno conocimiento de quién es Dios, Abraham toma la decisión de obedecer a Dios. Pero vemos que la iniciativa meramente se encuentra en la persona de Dios. Es Dios quien se acerca. Es Dios quien hace un llamado a tarea. Es Dios quien continúa ese llamado con su hijo Abraham. Es Dios quien se acerca a Abraham para decirle que tiene un deseo de bendecirle, un deseo de bendecir en la descendencia de Abraham todas las naciones de la tierra. Ese es el segundo aspecto que mencionaremos en esta mañana. El pacto que se le hace a Abraham no es un pacto que involucra meramente una nación. Algunos se preguntarán, ¿será que el pueblo de Israel, ese pueblo que vemos que constantemente está en conflicto, ¿será que todavía sigue siendo ese pueblo, esa nación escogida por Dios? Bien, queremos decir lo siguiente, a Abraham se le hace un pacto, una promesa, y en esa promesa Dios le dice a Abraham, en la descendencia de él serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Cómo así que Dios llama a Abraham y ahora le dice que en su descendencia, a través de él, a través de la fe que tuvo, a través del hecho de salir de Ur, Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra? Querida familia, el pacto, el llamamiento de Abraham involucraba muchísimo más de lo que él podía imaginar. No solamente le iba a tomar para crear una descendencia, naturalmente Abraham tiene hijos, naturalmente Abraham tiene una descendencia, aunque ya vamos a ver más adelante que no era sencillo, no era nada fácil, pero aunque de Abraham sale una gran nación, Dios tenía su vista puesta en algo muchísimo más grande que iba a venir con el pasar del tiempo. Aunque Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob y luego vemos la descendencia de Israel, Dios no solamente estaba pensando en Isaac, en Jacob y la descendencia de Israel, sino que Dios tenía en mente a alguien mucho más grande, mucho más importante, sobre quien iba a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero vamos a ver entonces en qué consistió este pacto. Este pacto se ratifica y funciona de la siguiente manera. En el libro de Génesis, allí mismo donde nos encontramos, capítulos más adelante, específicamente el capítulo 15 dice lo siguiente: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer el Damaseno? Dijo también Abraham, ¿cómo no me has dado prole ni mi heredero, y mi heredero será un esclavo nacido en mi casa? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que puedes contar. Querida familia, vemos entonces que Dios desea cumplir esa promesa que le había hecho a Abraham, pero Abraham es un hombre de avanzada edad. Abraham es un hombre que todavía no ha podido tener una descendencia y Abraham tiene miedo, tiene temor porque su mayordomo incluso tiene más facultades de poder tener esta descendencia. Él se pregunta y dice, bueno, Señor, tú prometiste esto, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque yo no he podido tener hijos y mi mayordomo quizás va a tener, si yo no tengo hijos,
incluso mi mayordomo puede tener mi herencia, la recompensa de mi trabajo. Abraham está preocupado, pero Dios le dice a Abraham, no temas, porque aunque Abraham no sabe cómo va a operar el milagro, aunque Abraham lo ve como algo imposible, querida familia, para Dios no hay nada imposible. Familia, las promesas de Dios no dependen de ti y no dependen de mí. Si bien tenemos que hacer nuestra parte, si bien nuestra parte es confiar, obedecer y avanzar hacia donde Dios nos ha llamado, tu parte y mi parte no es hacer el milagro. Dios le prometió, hizo un pacto con Abraham y Dios es el encargado en solucionar aquello que Abraham no puede solucionar. Abraham está preocupado, pero Dios le dice unas palabras maravillosas: no temas, porque yo soy tu escudo y yo te daré la recompensa que te he prometido. Querida familia, el trabajo del cristiano es avanzar creyendo y confiando en las promesas de Dios. Aunque a veces tú no sepas cómo Dios va a hacer el milagro, aunque para ti no esté claro, aunque Dios te haya prometido algo que para ti parece imposible, nuestro trabajo es creer, nuestro trabajo es avanzar hacia las promesas de Dios. Abraham cree. Abraham, aunque lo ve difícil, confía. Y sigue, Dios le dice, ¿sabes, Abraham? Cuenta las estrellas del cielo si es que puedes. Tu descendencia será incluso más grande. Versículo 6 dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando se hace una referencia a Abraham, hay un patrón que se repite constantemente. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham no hizo nada para ganar en sí mismo la bondad y los beneficios de Dios. Lo único que hizo Abraham fue creerle a Dios. Y esa fe, ese hecho de creer, de decidir confiar en las palabras de Dios, fue la justicia que validó a Abraham para que en él se cumplieran las promesas de Dios. Querida familia, tu trabajo, mi trabajo, es creer y confiar en el Dios que es poderoso para transformar vidas, en el Dios que nos ha dejado su palabra, en la cual podemos confiar en sus promesas que son un beneficio para nuestras vidas. Abraham creyó, lo vio difícil, no sabía cómo, pero le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Familia, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Vivimos en una sociedad que aún hay muchos que dicen que creen en Dios, pero quizás no tienen ningún tipo de relación con Él. Más que creer en Dios, el cristiano tiene que aprender a creerle a Dios, a creerle a su palabra, a creerle a sus promesas, a creerle a sus mandatos. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Versículo 7. Jehová le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Sigue diciendo más adelante. Abraham respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que te he de heredar? Jehová le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola y un palomino. Tomó Abraham todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente la una de la otra, pero no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, pero Abraham los ahuyentaba. A la caída del sol, versículo 12, cayó sobre Abraham un profundo sopor, y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena. Será esclava allí, será oprimida 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez.
y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Y sigue diciendo el versículo 17, cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego se pasaba entre los animales divididos. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, querida familia, a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande Éufrates, la tierra de los ceneos, los cenesos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los rafitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Aquí vemos que hay un suceso un poco extraño, un suceso un poco curioso. Dios quiere hacer un pacto con Abraham. Un pacto tiene el propósito de beneficiar a una de las partes. Cuando dos personas hacen un pacto, alguno tiene el deseo de dar algo a cambio o de hacer una promesa en beneficio del otro. Vemos entonces que hay un suceso un poco extraño. Abraham trae unos animales, los sacrifica, los parte por la mitad y coloca uno al frente del otro. Dice que todos menos las palomas. Cuando las coloca uno al frente del otro, parece ser que hay una especie de camino, se hace una especie de camino. Y hay algo que nos llama la atención. En cierto momento vienen las aves de rapiña, quieren comerse aquellos sacrificios que han sido hechos por Abraham, pero entonces Abraham vemos que continuamente las aleja porque era una ofrenda para Jehová, porque iba a ser un pacto con Dios, y vemos que en algún momento hay una especie de fuego humeante, como una especie de horno que pasa en medio de los sacrificios hasta consumirlos. Bien, querida familia, en el tiempo de Abraham, cuando él estaba en Ur de los Caldeos, era habitual hacer pactos entre las personas. Sin embargo, en el mundo antiguo, en los tiempos de Abraham, cuando una persona iba a hacer un pacto con otra persona, era la persona, habían dos tipos de personas. La persona que tenía más poder, quien era la que tenía más posibilidades de cumplir el pacto, y la persona que quizás tenía menos posibilidades de cumplir el pacto. Normalmente en el tiempo de Abraham, en Ur de los Caldeos, había una tradición. ¿Cuál era esa tradición? Cuando dos hombres importantes iban a hacer un pacto entre ellos, tenían que hacer un sacrificio, tenían que colocar ciertos animales, unos de un lado y los otros del otro lado, formando un camino. Pero aquí lo curioso y al mismo tiempo lo maravilloso es que la parte con menos poder, esto era algo que se hacía entre personas importantes, personas destacadas, pero la persona que tuviese menos poder, que tuviese menos riqueza, era la persona que tenía que pasar por en medio del sacrificio. ¿Con qué propósito? ¿Por qué se hacía de esa manera? Con el propósito de que así como esa persona pasó en medio del sacrificio y así como esos animales habían sido sacrificados, habían sido muertos, cuando dos personas hacían este pacto de esta manera era un símbolo. ¿Cuál era el símbolo? Que así como los animales habían sido sacrificados, la persona que no cumpliera con el pacto tenía que pasar por el medio de tal manera que esto simbolizaba que si esa persona no cumplía con su palabra, si esa persona no cumplía con el pacto que había hecho, esa persona tenía que sufrir el mismo destino que sufrieron esos animales. Así como los animales fueron sacrificados, si la persona no cumplía con la parte del pacto, esa persona tenía que ser sacrificada de la misma manera. Pero lo curioso es que en el tiempo de Abraham, en la cosmovisión de Abraham, en la cultura de Abraham, es la persona de menos poder, es la persona con menos riquezas la que tiene que pasar en medio del sacrificio. ¿Por qué? Porque era la persona que posiblemente tenía menos opciones de cumplir con este pacto.
Pero cuando nosotros vemos este suceso que parece un poco extraño para nosotros, pero que es entendible para Abraham, Dios conoce a Abraham, conoce la mente de Abraham, sabe de dónde ha salido Abraham, y Dios viene en los términos de Abraham para bendecir a Abraham. Obviamente Dios deja sus condiciones, pero utiliza el conocimiento de Abraham para desde allí hacer un pacto que naturalmente no solamente va a bendecir a Abraham, sino a cada uno de nosotros. Lo curioso y lo maravilloso de esta historia es que aunque Abraham es el más débil, porque sencillamente no existe nadie más grande que Dios, Dios hace un pacto con Abraham. Dios te dice, yo te voy a bendecir, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Dios es la parte más grande, es la parte más poderosa. O sea, hay más probabilidades, lo que quiere decir es que hay más probabilidades de que Abraham pueda faltar al pacto a que Dios falte al pacto, porque Dios es poderoso para cumplir el pacto. En este orden de ideas, quien tenía que pasar en medio de los animales como un símbolo de que si no cumplía con su palabra iba a ser sacrificado, así como los mismos, quien tenía que pasar por allí debería ser la parte más débil, que es Abraham. Sin embargo, en la historia que nosotros vemos, que puede ser un poco curiosa para nosotros, pero que es entendible para Abraham, no es Abraham quien pasa por medio de los sacrificios. Quien pasa por medio de los sacrificios es Jehová. Jehová pasa de una manera especial. Viene a través de una forma, una especie de teofanía, a través de un horno de fuego humeante. Y ese horno humeante representa la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Es Dios mismo quien está pasando por en medio de los sacrificios, de tal manera que Dios le quiere enseñar a Abraham lo siguiente, que si él no llega a cumplir con su pacto, así como le pasó a los animales, así también va a pasar con él. ¿Qué significa esto, querida familia? Démonos cuenta de lo grande y maravilloso que es Dios. Dios quiere bendecir a Abraham. Abraham es quien necesita la bendición y las promesas de Dios en su vida. En este orden de ideas, Abraham es la persona más débil en cuanto al pacto. Abraham es quien tiene que pasar por en medio del sacrificio, dando testimonio de que si él no cumplía, su suerte iba a ser la misma que aquellos animales que habían sido sacrificados. Sin embargo, tenemos un Dios maravilloso, un Dios que siempre tiene la iniciativa de salvar. Es Dios quien busca a Abraham. Es Dios quien quiere bendecir a Abraham. Y aunque Abraham tiene que pasar por el medio de este camino, es Dios mismo que pasa por este camino y le dice a Abraham, Abraham, si yo no te cumplo, si yo no cumplo mi promesa, si yo no te cumplo, no cumplo en tu vida mis promesas y el pacto que he hecho, tienes que saber, Abraham, que yo paso por el medio de este camino y si no cumplo, pagaré con mi propia vida. Querida familia, Dios es eterno. Dios le hizo un pacto maravilloso a Abraham, aunque Abraham era la persona que iba a ser beneficiada con este pacto. Dios toma la iniciativa, pasa por el medio de este sacrificio diciéndole a Abraham, puedes tener la absoluta certeza de que yo mismo cumpliré mis promesas. Y dejo este sacrificio como una evidencia de que si no lo cumplo, yo estoy dispuesto a pagar con mi propia vida. Querida familia, el libro de Gálatas, el capítulo 15 nos dice, el capítulo 3, versículo 15 nos dice lo siguiente. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea hecho por un hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. Vemos que Dios hace un pacto con Abraham y constantemente a su descendencia le repite este pacto.
Sigue diciendo el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice a los descendientes. Aquí hay un juego de palabras entre el singular y el plural. Como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo Jesús. Querida familia, Dios le dice a Abraham que en su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham piensa que esta promesa, en primera instancia, se refiere a su descendencia natural, a sus hijos, a sus nietos, a todos aquellos que iban a venir en su nombre. Pero aunque Abraham estaba imaginando esto, y aunque Dios lo cumplió, sus hijos pudieron tener más hijos, tuvieron un gran pueblo, un pueblo que incluso naturalmente hoy sigue adelante. Más allá de esa descendencia humana, Dios tenía sus ojos puestos en el futuro. Y Pablo dice que la promesa fue hecha a su descendencia, no a sus descendientes como si hablara de muchos. ¿Qué significa esto? Cuando Dios hace este pacto con Abraham, Dios está pensando en la descendencia. Dice Pablo, afirma Pablo, repite Pablo, a su descendencia singular, no como si estuviese hablando de muchos, sino de uno. Y dice Pablo, esa descendencia en la cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra es Cristo Jesús. Querida familia, Dios se acerca a Abraham, llama a Abraham, Abraham cree y le hace la promesa de un Salvador, de una descendencia, no como si hablara de muchos, sino en tu descendencia como si hablara de uno. Y esa descendencia que naturalmente con los pasos de los años iba a venir, se trataba de nada más y nada menos que Cristo Jesús. Por eso Pablo después dice, ya no es de Abraham aquel que es nacido de la carne, sino que ahora es de Abraham aquel que nace en el nombre de Jesús. Querida familia, Dios hizo un pacto maravilloso con Abraham. Dios le prometió que en su descendencia, pensando en Cristo, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Querida familia, Jesucristo es la promesa de Dios cumplida. Jesucristo es la descendencia de Abraham en la cual fueron benditas todas las naciones de la tierra. En Jesucristo, en su sacrificio, en su muerte, cada uno de nosotros fuimos bendecidos gracias a Dios. Querida familia, en esta mañana hay dos enseñanzas importantes. Dios ha hecho promesas para tu vida y para mi vida. Aunque sean difíciles, aunque a veces no las entendamos, aunque a veces no comprendamos la manera en la que Dios actúa, si Dios lo prometió, Dios lo cumplirá. Segundo, en Jesucristo, Jesús es la fuente de nuestra felicidad. Jesús es la respuesta de Dios a un mundo que ha pecado, a un mundo caído. Y en esta persona, en la persona de Jesucristo, Dios prometió que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Querida familia, Dios quiere bendecirte. Dios quiere llenar tu vida de felicidad, tu vida de alegría. Y para eso envió a su Hijo, el cual murió en la cruz por ti, por tu familia, por aquellos a quienes amas, incluso por aquellos a los que no quieres. Cristo vino a morir por todos los seres humanos y todos aquellos que crean en Él, que así como Abraham confíen en Jehová, déjame decirte que serán benditos. Y esa bendición nos alcanzará hasta el reino de los cielos. Que tengas un feliz día y que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias porque a pesar de nuestras equivocaciones como seres humanos, fuiste tú quien saliste a nuestro rescate. Señor, gracias porque tú utilizaste a Abraham con el propósito de bendecirnos a cada uno de nosotros. Gracias porque tú hiciste un pacto con él y ese pacto tiene un perfecto cumplimiento en la persona de Jesús. Jesús es la descendencia de Abraham, aquel que fue entregado por nosotros por el perdón de nuestros pecados y con la promesa de una vida eterna. Enséñanos
a confiar en tus promesas. Enséñanos a avanzar por fe y sobre todo, ayúdanos a permanecer en Jesús, quien es aquel que tiene el poder de bendecir a todas las familias de la tierra. Padre bueno, gracias por tu amor, por tu misericordia. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida familia, un feliz día. Que Dios te bendiga. Recuerda, siempre confía, cree y espera en las promesas de Dios.